semana pasada continuamos estudiando un pasaje en el que básicamente Jesús le estaba enseñando a sus discípulos qué significa en la práctica servirle. Él dijo de una manera muy clara: el que quiera servirme debe seguirme. En pocas palabras, y lo hemos venido hablando estas 2 semanas, servir a Jesús no sencillamente decir yo lo conozco, es seguir su ejemplo, es caminar en sus pasos. Y en esa línea, el domingo pasado estudiábamos este pasaje en las que el Señor nos mostraba estas 4 palabras fundamentales que nos muestran qué significa ser un discípulo. 4 palabras que están presentes en su ministerio, que marcan su ministerio y que por ende deben ser para nosotros un referente, una guía para entender lo que realmente significa ser un discípulo de Dios, para que podamos decir si estamos siguiéndolo o no lo estamos siguiendo. Esas palabras fueron: la primera, sacrificio. El discípulo está llamado a vivir sacrificialmente por otros. La segunda, gloria. Un discípulo de Jesús lo hace todo para la gloria de Dios. La tercera, victoria. El discípulo ve el mundo y la realidad iluminado por la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo lo capacita para vivir una vida diferente, una vida que se va moldeando, una vida que cada vez se aparta más del pecado, que persigue más la santidad y en la que la victoria sobre la tentación es una realidad. Tal vez no todo el tiempo, pero que cada vez vamos creciendo. Pero siempre viendo el mundo como Dios lo ve. En la cuarta, precisamente, luz. El discípulo ve la realidad como Él nos las muestra. Y esa luz que Él nos muestra disipa las tinieblas, disipa la oscuridad y nos permite entender la realidad, entender el mundo, entendernos a nosotros mismos, entender las Escrituras como Él las reveló. Nos permite ver su mente y entenderlo. Nos permite ver el mundo como Él lo ve. Sacrificio, gloria, victoria y luz. Y lo que vamos a ver hoy es justamente la continuación de este pasaje. Pero es digamos que son 2 reacciones de los líderes religiosos. ¿Cómo reaccionaron los líderes? Ellos vienen escuchando, vienen observando el ministerio de Jesús, vienen escuchando lo que Él está enseñando. Y justamente después de esta enseñanza tan tremenda sobre lo que es el ministerio del Mesías, nos encontramos con una realidad tremenda de cómo estos hombres reaccionaron delante de las palabras y ante las acciones de Jesús. Y lo que vamos a ver son 2 reacciones adversas. Son básicamente una de un grupo de personas que sencillamente no creyeron, pero otra, que es tal vez más preocupante, es la reacción de otro grupo que sí creyó, pero que no hizo lo que tenían que hacer al haber creído. La idea es que finalicemos el sermón de hoy meditando un poco sobre esto, meditando sobre qué es peor: la incredulidad de un no creyente o el mantenernos en secreto y avergonzarnos del mensaje y no querer compartir el mensaje que se nos ha dado una vez que hemos creído. Ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan, capítulo 12, versículo 37, pero vamos primero a orar. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos has permitido estar aquí. Te damos la gloria y el honor a ti por siempre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderte y nos ayudes a conocerte, Señor. Y nos ayudes a confrontarnos con este pasaje tan tremendo, Señor, para vernos nosotros como tú nos ves
y para poder, Señor, pedirte perdón en lo que tengamos que pedirte perdón, pero también tomar acción, Señor, en nuestro acercamiento a tu palabra, en nuestro acercamiento a tu presencia en oración, en nuestra disposición a servirte, en nuestra disposición a salir y predicar y compartir tu evangelio, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, Juan 12, versículos 37 al 43. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías 40, también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Ok, vamos a comenzar con la primera reacción, analizando qué pasó con los que no creyeron. Permítanme leer ahí nuevamente versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Y hermanos, esto lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio. Hombres que estaban esperando al Mesías, hombres que conocían las Escrituras, hombres que estaban ansiosos por ver la obra de Dios, habían presenciado las señales de Jesús, que habían sido anunciadas en las Escrituras y que anunciaban el cumplimiento de la promesa, pero aún así no creían en él. Y uno tiene la tendencia a preguntarse: bueno, pero ¿por qué eran tan ciegos? Si lo tenían ahí, si conocían las Escrituras, si tenían todo ahí enfrente para creer, ¿por qué no creían? Y la respuesta nos la da el mismo Jesús, ahí en el versículo 38, bueno, nos la da Juan en el versículo 38, cuando nos dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Permítanme citar nuevamente estas dos frases. Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los haga. Uno lee esto y tal vez lo primero que le viene a la mente son las palabras que le dijo Dios a Moisés cuando lo envió de vuelta a Egipto a liberar el pueblo. Allí en Éxodo 4, versículo 21, le dice: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Todas las señales, todas las cosas, todos los prodigios, todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Bellas las señales, pero no te va a creer, porque yo voy a endurecer su corazón. Y Pablo nos refuerza esto ahí en Romanos 9, 17 y 18, cuando nos dice que la Escritura dice de Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Hermanos, esto es la declaración más contundente de la soberanía del Señor sobre absolutamente todas las cosas. Él es soberano. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el autor de todas las cosas. Soberano del universo, y esa soberanía incluye el atraer hacia sí mismo a quienes Él desea atraer o endurecer a quienes Él desea mantener lejos.
Esto nos puede incomodar, esto nos sacude, esto no nos gusta. Lo leemos y nos llena de impotencia. Y nos puede llevar incluso a pensar, por eso no es justo. Pero tenemos que recordar que viene de un Dios santo, 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 justo y bueno. Y que los que no somos ni justos ni buenos somos nosotros. Y con los que realmente no mereceríamos nada de Él somos nosotros. Lo que verdaderamente es injusto es la cruz. Lo que verdaderamente es injusto es que alguno de nosotros podamos estar delante de Él porque no lo merecemos. Lo realmente justo sería que ninguno de nosotros pudiéramos acercarnos a Él. La Biblia está llena de declaraciones como estas. Solo por citar otro ejemplo, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor sobre Jacob y Esaú? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y antes de que estuvieran, antes de que nacieran, antes de que hicieran nada, cuando estaban en el vientre de la madre, ya Él había definido que iba a ser, cuál iba a ser el destino de cada uno de ellos. Hermanos, Jesús fue tremendamente claro aquí mismo en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6. Dice primero en el versículo 24, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y después en el 64, continúa con la misma idea diciendo, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Hermanos, si hay algo que a nosotros no debe extrañarnos es que haya quienes no crean en Jesús, aun cuando lo tengan enfrente. De hecho, el Apocalipsis nos dice que cuando Él se presente, todavía va a haber gente que le va a levantar el puño, teniéndolo ahí, viéndolo. No debe ser para nosotros una sorpresa que haya personas que no escuchen, aun cuando vean señales, aun cuando escuchen la predicación, aun cuando vean al Mesías delante de ellos. A fin de cuentas, todos nacimos en pecado y en nuestra propia naturaleza caída no podemos ver a Cristo, no podemos ver la cruz. Somos incapaces de buscar al Dios santo, 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 al Dios soberano de la Biblia. Buscamos un Dios personal que nos provea, que nos dé riquezas, que nos dé salud, que nos dé las cosas que nosotros queremos. Buscamos un genio de la botella y le ponemos nombre. Pero no al Dios de la Biblia. El hombre caído, el hombre pecador es incapaz de buscar al Dios santo, santo, santo. No debe extrañarnos que la gente rechace el mensaje. Lo que sí debe extrañarnos, lo que sí debe sorprendernos, es que siendo todos los hombres pecadores y aborrecedores de Dios, hayamos algunos que por fe, por su gracia, hemos llegado a creer en Él. Lo que sí debe extrañarnos es que, siendo nosotros quienes éramos, hayamos llegado a creer. Que siendo incapaces de creer, siendo incapaces de buscarlo, siendo incapaces de darle la gloria, hoy estemos delante de Él alabándolo, glorificándolo, rindiéndonos delante de Él, pidiéndole perdón, reconociendo nuestra realidad como pecadores, cuando antes estábamos absolutamente ciegos. Hermanos, eso es un milagro muchísimo más grande que la multiplicación de los panes, que la conversión del agua en vino, que la resurrección de Lázaro. Si hay un milagro grande, es que nosotros llegáramos a creer. Si hay un milagro grande, es que nosotros, siendo pecadores, hoy podamos estar delante de la presencia del Señor y además podamos decir, somos templo de su Espíritu Santo. Eso es el milagro más grande. Amén. Hemos dicho otras veces, ¿cuánto le costó al Señor crear el universo? Habló y las cosas fueron hechas. Habló y se hizo. ¿Cuánto le costó nuestra salvación? Tuvo que hacerse hombre, entregarse en esa cruz,
derramar su sangre, tomar nuestro lugar, recibir en nuestro lugar su propia ira para darnos salvación, para comprar nuestra redención, para adoptarnos como hijos y hacernos siervos suyos. Eso sí es un milagro. Dicho de manera cruda y sencilla, ellos no creyeron porque Dios los endureció y los mantuvo alejados. Y eso ocurre. Y continúa ocurriendo hoy, y ha ocurrido a lo largo de toda la historia. No debe extrañarnos de nuevo que haya personas que no crean. Ahora, cuando uno dice, hay personas que no creen, uno dice, wow, qué terrible. Pero eso es lo más terrible que puede ocurrir. Personas pecadoras que no crean. Personas que se sigan oponiendo a Él, aunque Él haga prodigios y milagros. De nuevo, es terrible, pero hay algo aún peor que eso. Hay algo más terrible que este mismo pasaje nos describe. Y es la vergüenza de un creyente. Ahí en los versículos 43 y 44 nos dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él. Pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Comparado con esto, lo primero es, ellos estaban ciegos, no lo podían ver y el Señor los mantenía ahí, endurecidos. Pero a estos les había permitido ver, les había permitido experimentar la dicha de ver al Mesías. Pero mantenían sus labios sellados porque no querían que los expulsaran de las sinagogas. Preferían el honor de los hombres y recibir honor de los hombres que glorificar a Dios y ser honrados por Él. Sí, hermanos, es lamentable, es predecible que las personas no quieran escuchar el mensaje, que se resistan a escuchar el Evangelio. A fin de cuentas, para que alguien crea, el Padre tiene que traerlo a Él. Pero lo que vemos en esta parte del pasaje es muchísimo más lamentable, es muchísimo más preocupante. Creer, pero mantenerlo en secreto. Por miedo al rechazo, por miedo a la persecución, por miedo a perder la popularidad que tengamos, por miedo a que nuestro sustento económico se vea afectado, por miedo a que las personas con las que antes andábamos nos digan, nos miren feo y nos aparten, y los que creíamos que eran nuestros amigos ya nos digan, no quiero andar más contigo. El pasaje mismo dice, ellos prefirieron recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y ante esta realidad, creo que lo último que nosotros debemos hacer, es apuntar el dedo hacia ellos y acusarlos de ingratos, acusarlos de hipócritas. Lo que estaban haciendo sí era terrible. Habían creído, se estaban poniendo ellos mismos por delante de Dios, prefirieron mantener intacto su estatus con los hombres, ocultaron sus creencias a una costa de ofender a Dios. Pero este texto no nos llama a apuntar el dedo hacia ellos. Este texto nos llama a mirarnos en el espejo. Este texto nos llama no a juzgar la conducta de estos hombres, sino a juzgar nuestra propia conducta a la luz de lo que ellos estaban haciendo. Nosotros mismos, como cristianos, si somos brutalmente honestos, muy probablemente reconoceremos que hemos hecho algo parecido. A lo mejor no con todo el mundo, pero sí con algún grupo de personas. Esta mañana, mientras orábamos, el hermano Roberto compartió que una muchachita de 16 años en su edificio se suicidó.
Y que muchas veces él estuvo con ella en el ascensor y muchas veces la vio y no le compartió. Y estoy seguro que a cada uno de nosotros nos ha pasado lo mismo. Personas con las que no hemos compartido el mensaje y que mueren. Personas con las que el Señor nos pone la carga de compartir y no lo hacemos. Personas que conocemos de toda la vida, con las que hemos sido amigos por años y años y años y años, y cuando conocemos al Señor, por cual sea la razón, no compartimos el Evangelio. Nos quedamos callados. ¿Se acuerdan lo que hicieron los discípulos cuando a Jesús lo arrestaron? Salieron todos a decir, no, aquí estamos nosotros. No, huyeron. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro? 3 veces lo negó. En favor de ellos hay que decir que todavía el Espíritu Santo no moraba en ellos. Pero ¿qué diremos nosotros como cristianos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos quedamos callados? Esto tiene que ser, hermanos, un espejo. Esto tiene que ser no apuntar el dedo hacia ellos, sino apuntar el dedo a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay 2 realidades terribles en este pasaje. La realidad de los que no creen, porque Jesús no les ha abierto los ojos y el corazón, porque el Señor no les ha permitido ver y permanecen en su ceguera. Pero hay una realidad aún peor, la de aquellos que hemos creído, pero por alguna razón lo hemos ocultado, por miedo al que dirán, por miedo a las consecuencias, por miedo al rechazo, por miedo a la persecución. Y hablo en primera persona porque estoy seguro que todos nosotros hemos estado ahí. Es parte de nuestra condición caída, es parte de nuestro corazón pecaminoso, buscar nuestra gloria y no la gloria del Señor. Pero la palabra es clara, una y otra vez nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del Evangelio la ganará. Una y otra vez, el mensaje es clarísimo. Jesús les dijo: el que quiera servirme, debe seguirme. Y después le suelta la perla: estoy angustiado hasta la muerte. O sea, todo mi ser está angustiado por lo que estoy por sufrir. Una y otra vez la palabra nos dice claramente. Y ayer lo hablábamos en el estudio y una de las personas que estaba dijo, es que a veces a nosotros se nos olvida que lo realmente importante, lo más grande de todo, ya el Señor nos lo dio. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás que nosotros podamos tener aquí es añadidura. Lo más grande que podíamos tener ya nos lo dio y es vida eterna. Lo demás es temporal, lo demás es añadidura. Estamos aquí para su gloria. Y a veces pensamos en esto con dolor, pero la palabra dice: no, esta vida es pérdida, aquella es ganancia. Enfocarnos en las cosas de aquí es pérdida, enfocarnos en las cosas de allá, eso sí es ganancia. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que pasarnos el switch. Porque confesar a Cristo nos va a traer problemas en este mundo. ¿Se acuerdan a Pablo diciendo: todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido? De una u otra manera. El cristiano no es perseguido porque se porta como todos los demás. El cristiano no es perseguido sencillamente porque tiene el título de cristiano. Si un cristiano es cristiano y se queda callado, nadie lo persigue.
Pero cuando el cristiano quiere vivir una vida piadosa y predica el evangelio, es rechazado. Pero eso no debe ser para nosotros una carga, porque el que pierda su vida por él la ganará. Y porque quien hace la obra es él, no nosotros. Quien va a tocar la vida de las personas que tenemos alrededor, quien va a convertir esos corazones de piedra en corazones de carne que escuchan la palabra, es él. Nuestro papel es compartir el mensaje con amor, gracia y misericordia, pero con verdad, con sinceridad, con dolor por el pecado del otro. El resto lo hace él. Él decidirá, él sabe con quién no. Nosotros compartimos. Pero este pasaje nos recuerda y nos confronta con esta realidad. Estos hombres estaban esperando al Mesías, conocían las Escrituras, finalmente habían creído en él y se mantuvieron callados la boca porque preferían que el honor de los hombres que honrar y glorificar a Dios. Que esto nos lleve a meditar, que esto nos lleve a pensar en lo que estamos haciendo, en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Hermanos, tenemos que recordarnos que la iglesia no es un grupo de cristianos reunidos bajo un mismo techo para pasar un rato en la presencia del Señor, a alabarlo. Y la iglesia es una iglesia que debe impactar el mundo con el evangelio, yendo a predicar. La iglesia debe multiplicarse, la iglesia debe crecer en el poder del Espíritu Santo, y eso significa salir a compartir el mensaje, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer lo que Él nos ha enseñado a nosotros. La iglesia no es una cosa estática. En el poder del Espíritu Santo la iglesia crece. Estamos llamados a eso. Si nos quedamos callados, si compartimos la palabra nada más con otros cristianos y estudiamos y hablamos del evangelio con otros cristianos, pero cuando tenemos un no creyente delante no lo compartimos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estos que creyeron en secreto, muy probablemente entre ellos hablaban, sí, el Mesías, pero delante de los fariseos y delante de los líderes religiosos y delante de la gente, calladitos en la boca para que no los expulsaran de la sinagoga. Vamos a meditar en esto. Y que no sea para nosotros un tema de pesar, sino un tema de alegría, que el Señor nos confronte con nuestra realidad, nos confronte con esta falta de sinceridad, con esta falta de deseo de compartirlo si la tenemos, y salgamos de aquí gozosos porque el Señor nos mostró y nos corrigió. Porque si no lo hiciera, ahí sí tenemos que preocuparnos. Si no nos confronta, si no nos corrige, ahí sí tenemos que pensar. Pero si Él nos está corrigiendo, si Él nos está llamando la atención, sintámonos gozosos. Si nos ha mostrado, si nos ha hecho recordar cuántas veces hemos nosotros estado ahí en esa situación, callados la boca delante de personas con las que no hemos compartido por vergüenza, por miedo, por cual sea la razón, démosle gracias al Señor. Padre, queremos darte, Señor, a ti el honor y la gloria. Queremos orar, Señor, como oró la iglesia en Jerusalén, cuando los discípulos por primera vez experimentaron la persecución, Señor, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados. Ellos salieron de ahí, Señor, gozosos, porque habían sido considerados dignos de sufrir por tu nombre. Y cuando llegaron, Señor, a reunirse con la iglesia no oró diciendo, Señor, acaba con esta persecución y protégenos del sufrimiento. Señor, la iglesia oró diciendo, Señor, está pasando lo que estaba escrito que iba a pasar, que seremos perseguidos como tú fuiste perseguido. Danos, Señor, la fortaleza de predicar el evangelio con verdad, con sinceridad, con poder, sin importar, Señor, lo que pase, sin importar las consecuencias. Señor, que esa sea nuestra realidad. Que hoy nos veamos en este espejo, Señor, de estos hombres que
prefirieron la gloria de los hombres antes que la gloria de tu Padre. Nos veamos en el espejo de estos hombres que se mantuvieron callados aun cuando habían creído, Señor, por miedo a las consecuencias de predicar tu palabra. Y que nosotros, Señor, mirándonos ahí, estemos dispuestos a ir, a salir, a compartir, con amor, con gracia y misericordia, no con un dedo acusador, sino con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Reconociendo que esas personas están en el mismo lugar que estábamos nosotros antes de que tú nos abrieras los ojos, Señor. Están ciegos, absolutamente ciegos, y que no pueden ver, y que no va a ocurrir nada a menos que se les predique el Evangelio y tú los conviertas y los sanes y les permitas ver, y en vez de endurecer su corazón, tú lo ablandes y lo resquebrajes, Señor, y les des un corazón de carne, no de piedra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser instrumentos tuyos. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus mensajeros, Señor. De ser los que llevan ese mensaje, Padre, que salva al pecador y que te da a ti el honor y la gloria. Bendito seas por siempre. Te pedimos que nos guíes esta semana y que nos ayudes, Señor, a reflexionar profundamente cada uno de nosotros en la intimidad sobre cuál está siendo nuestra reacción, Señor, frente a la gran comisión que tú nos has dado. Te damos el honor y te damos la gloria por siempre, en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.